En este video abordaré una tesis doctoral enfocada desde el paradigma interpretativo, es decir, con un énfasis en los procesos de corte cualitativo. La tesis es bastante reciente, el año 2009, y desarrollada en una institución bastante prestigiada en América Latina desde el punto de vista de la investigación. Me refiero a Flaxo y su sucursal argentina, o más bien dicho, su sede académica argentina. El título de la tesis indica que el constructo que se investiga es el tema de las representaciones sociales. Y la tesis se titula Proceso de transición a la vida adulta, un estudio cualitativo con jóvenes argentinos. Su autora es Analía Otero y la tesis se desarrolla en Buenos Aires y se presenta en marzo de 2009. Voy a examinar primeramente el índice. Está en la página 5. Ustedes pueden buscar esta tesis en internet, bajarla y estudiarla. Aquí está el índice y vamos a ver que tiene una estructura muy distinta a las estructuras más estandarizadas de las tesis españolas, que dividen la tesis en dos partes, la parte teórica y la parte empírica. Acá no, hay una serie de capítulos que se van enunciando uno tras otro. Este es el índice, que todas las temáticas teóricas que se van a abordar, pero lo que me interesa es el capítulo 3. Capítulo en el que se define la estrategia metodológica de la tesis, que es lo que me está interesando en este caso. Nos vamos a ir a la página 82, donde se inicia la presentación de el análisis de lo que se denomina estrategia metodológica de la tesis. La tesista señala en la presentación general que esta investigación analiza en profundidad distintos aspectos de las transiciones juveniles hacia la vida adulta entre un grupo de jóvenes argentinos. Se parte de la exploración de las relaciones que establecen con el contexto contemporáneo, que es muy bien presentado por la autora, bajo la interpretación de sus percepciones, opiniones y modo de comprender el mundo actual. Señala que la opción metodológica utilizada para el desarrollo de esta tesis se inscribe en el enfoque cualitativo y corresponde a un diseño exploratorio descriptivo. Aquí hace un poco de mezcla en cómo se clasifican los diseños investigativos desde el punto de vista cuantitativo y lo aplica al plano cualitativo. Esto depende de las instituciones, depende de los jurados, depende de las normas institucionales, el poder hacer este vínculo. Yo diría que podría ser problematizado. No me interesa criticar esta tesis doctoral, pero sí dejar esta preocupación. Si es legítimo hablar de diseño exploratorio descriptivo en la investigación cualitativa, o se habla de diseño fenomenológico, descriptivo, hermenéutico, etc. Que creo que hay una construcción de términos que permiten clasificar los diseños cualitativos de una manera un poco distinta a cómo se hace en la clasificación de los diseños cuantitativos. Lo vuelvo a repetir, esta es una nota a pie de página. Lo que yo señalo. Como primer paso dice que en el proceso de investigación se ha analizado un amplio conjunto de materiales, estudios, investigaciones, esta es la revisión bibliográfica. Y estas producciones de conocimiento que aporta el campo de la sociología de las culturas son abordadas a través de un trabajo sistemático. Este examen de la bibliografía y de las referencias teórica e empírica ha constituido la fuente inicial para arribar al diseño de las interrogantes del presente trabajo y el planteo y las redefiniciones mismas de la investigación. Aquí explica un poco el posicionamiento que hacen de ciertos datos empíricos, investigativos, y cómo se va a hacer el estudio.
Esto no puedo hacer una lectura rápida. Culmina la presentación señalando: a lo largo de todo el proceso de construcción de esta tesis doctoral se procuró avanzar en el análisis reflexivo del conjunto de los materiales desde una perspectiva cualitativa orientada a comprender la perspectiva subjetiva de los actores sociales. Aquí ya se está arraigando en un enfoque metodológico al que aludiré en un momento. Aquí precisa lo que es su estrategia metodológica. El interrogante de fondo que ha guiado la reflexión giró en torno a explorar cómo se componen las transiciones a la vida adulta en el contexto actual y cuáles son las percepciones de los jóvenes sobre el trabajo, la educación, la familia y el tipo de tensiones que pueden entreverse en las mismas. Caracteriza un poco más el por qué se opta por un diseño cualitativo de investigación. Y aquí, importantemente, fija su territorio, que la forma de abordaje adoptada se inscribe en el campo de la vertiente metodológica cualitativa y adopta la definición de Vasilashis y Aldino. Hay un texto de esta autora que lo recomiendo, lo pueden buscar también en internet, bajo el título El análisis lingüístico, la recolección e interpretación de materiales cualitativos, que es una forma de analizar el discurso. Aquí hay algunos supuestos y tesis de Irene, de esta autora, que son tremendamente importantes, y dejo al lector verificar si la tesis doctoral que estoy examinando sigue o no este tipo de definiciones. Hay una que me merece la necesidad de enfocarla con mayor profundidad para ver si se aplica o no. El primer supuesto que señala esta autora, no la tesista, sino Irene, es que la resistencia a la naturalización del mundo social. Y su tesis es que el lenguaje es a la vez un recurso y una creación, una forma de reproducción y de producción del mundo social. El segundo supuesto, la relevancia del concepto de mundo de la vida. Tesis, la segunda tesis de ella, el contexto comunicativo y social en el que el habla se produce determina el significado y el alcance de las emisiones, la producción de estas y el contenido de las interpretaciones. Su tercer supuesto, de la observación a la comprensión del punto de vista externo al punto de vista interno. La tesis es: el análisis lingüístico de textos orales y escritos puede coadyuvar a la comprensión del sentido de la acción de los participantes en la interacción comunicativa. Y el cuarto supuesto es la doble hermenéutica. El intérprete, lejos de superponer su interpretación a la de los participantes, en la interacción debe asumir la perspectiva de estos y reconocer los significados que ellos acuerdan a su acción y a la de los otros dentro de un determinado contexto. Esta doble hermenéutica yo creo que requeriría del lector de esta tesis doctoral que estoy analizando un escrutinio más acabado y profundo. Porque en alguna medida noto que este aspecto de la doble hermenéutica no está debidamente tensionado en esta tesis, pero bueno, es un tema de decisión personal, la manera como se enfocan las tesis. Pero la tesista dice, bajo la definición de Vasilashis de Gialdino, los métodos cualitativos suponen los presupuestos del paradigma interpretativo partiendo de la necesidad de comprensión del sentido de la acción social y desde la perspectiva de los participantes. Esta es la doble hermenéutica, que en alguna medida la he hecho un poquito de menos en esta tesis. Ahora, toma lo que ha dicho esta doctora Irene, la tesista toma estos criterios y los menciona acá. En alguna medida está inspirada en el texto al que aludo. Por lo tanto, esta tesis doctoral, como señala la autora de la tesis, básicamente la metodología cualitativa parte de la preocupación por comprender los propios puntos de vista de los sujetos involucrados en las problemáticas investigadas. Y recurrimos al texto de la doble hermenéutica, con mayor precisión, el intérprete, en este caso el tesista doctoral, lejos de superponer su interpretación a la de los participantes en la interacción, debe asumir la perspectiva de esto y reconocer los significados que ellos acuerdan a su acción y a las de otros dentro de un determinado contexto. Dejo al lector ver si
esta doble hermenéutica está presente o no en esta tesis. La metodología es concebida como un proceso de indagaciones a través de interpretaciones sucesivas que involucran la utilización de técnicas e instrumentos, diseños emergentes en el mismo proceso de construcción, que están orientados bajo el fin último y en función de entender la perspectiva subjetiva, las del sujeto. Esto es lo que hace el intérprete con respecto al sujeto que vive una realidad que también es intérprete de su realidad. Por lo tanto, lo que hace el investigador es una interpretación de la interpretación. Como proceso interpretativo de indagación, las investigaciones examinan un problema social, exploran en él logrando una imagen compleja y holística, etc. Aquí está definiendo la forma que toma el método cualitativo que la tesista emplea para hacer su investigación. Aquí ingresa al constructo que yo investigo, las representaciones sociales, que las define para hacer todo el análisis del imaginario de los jóvenes. Utiliza como herramienta de análisis el concepto de representaciones, que es un constructo que lo desarrolla la psicología social preferentemente, y que se refiere a la construcción de imágenes acerca de una cosa, acción, proceso, que resultan mediaciones simbólicas que guían la acción. Las define acá. Trata de construcciones que moldean y refinan a partir de un proceso de negociación interior y con el entorno. Define. Aquí sigue desarrollando el por qué utiliza el concepto de representaciones sociales. Hay distintas perspectivas en el plano de la psicología social y, por ejemplo, aquí alude de Jodelet. Este es un estudio bastante interesante, el de Castoriadis, también académico de la UBA, Universidad de Buenos Aires, que en la revista Cielo, o sea, en el índice Cielo, ustedes pueden encontrar un artículo bastante interesante donde discute en qué la definición precisa de la psicología social y en qué medida se delimita frente a la psicología y frente a la sociología. Para aquellos que estén interesados en el tema de las representaciones sociales. Las técnicas utilizadas en esta tesis la define de la siguiente manera. Teniendo en cuenta el enfoque metodológico optado, cualitativo, interpretativo, la técnica de construcción de datos atendió a la idea de posibilitar el camino de la exploración, enfatizando la indagación en profundidad para la captación y el avance de la comprensión de los distintos aspectos relacionados con la problemática de interés. La técnica utilizada aquí la define, durante el trabajo se basó en la entrevista. Y la define, que va a entender por entrevista, en este párrafo. Bastante rigurosa en esto, en definir su estrategia metodológica. Y alude que no es cualquier tipo de entrevista, es una entrevista semiestructurada y la pauta y la guía de entrevista la presenta en un anexo y la veré un poquito más adelante. La define en qué consiste la entrevista semiestructurada. Y dice que en su caso, la estructura de la guía ha sido elaborada con la intención de indagar las opiniones, percepciones y modo de comprensión de los sujetos, los jóvenes, acerca de las distintas dimensiones contempladas por la investigación, por ejemplo, la educación y el trabajo. La define como un instrumento orientador de la entrevista y sirvió para aclarar conceptualmente las dimensiones en torno a las cuales giró el estudio. Aquí define cómo llegó a la elaboración de la guía y cómo fue articulando distintas temáticas para elaborar la guía, compuesta por múltiples nodos temáticos. Dice que durante el desarrollo de la entrevista también se aplicó el concepto de negociación conversacional. Ceder el control sobre el desarrollo de la entrevista cada vez que los entrevistados decidían expandirse sobre algunos temas. Esto es tremendamente importante en una investigación cualitativa. Escuchar al hablante, escuchar al intérprete de una determinada realidad.
Aquí caracteriza la entrevista, es bastante interesante para cualquier tesista que quiera hacer su tesis doctoral basándose en una entrevista semiestructurada. Aquí va a encontrar criterios bastante conceptuales y operacionales. Aquí describe precisamente, sigue con cómo llegó a generar la guía de pautas para las entrevistas. Sigue caracterizando. Aquí algo que es frecuente en todo tipo de investigación es la prueba piloto. Se aplica a un determinado número de entrevistas, en este caso 3, a jóvenes en el rango de edad que se ha contemplado en la muestra de estudio, y se ve cómo se comporta la guía de entrevista. Le resultó bastante interesante para ver la pertinencia de las preguntas y las áreas de interés. Se van generando versiones de la guía de entrevista que va siendo afinada. Y finalmente, como ya menciona en la tesis, aparece en un anexo de herramientas metodológicas que lo veré un poquito más adelante. Aquí enuncia las dimensiones temáticas que estuvieron presentes o los bloques temáticos que estuvieron presentes en la guía. Por ejemplo, trayectoria post-egreso de la escuela secundaria, situación actual, situación familiar y familiar, todas dimensiones que tienen que ver con la temática enunciada en el título de la tesis. Expectativas sobre el futuro, convivencia, valores, relación joven-adulto y datos generales. Y aquí define qué entiende por datos generales. Y cada uno de los bloques temáticos los va definiendo y desarrolla capítulos específicos en los cuales explica lo que significa un bloque temático como por ejemplo expectativas sobre el futuro, convivencia, valores, relación joven-adulto. Señala además que se agregó a las entrevistas notas de campo. Y aquí sustenta qué son las notas de campo, que son formas de registro de la información. Y aquí señala cómo se hizo el registro. Básicamente está basada en la observación, o sea, utiliza la observación y el registro mediante notas de campo. Aquí describe, el tesista, cómo se llevó adelante el trabajo de campo, y llega a la conclusión de que se trata de un estudio diacrónico, y por eso lo va a definir en algún momento como un estudio longitudinal, y lo hace acá, en el cual se optó por una estrategia longitudinal y se estudió un fenómeno a lo largo de momentos sucesivos. Esto es un aporte bastante importante en una tesis doctoral, entendiendo que las representaciones que se generan en un determinado momento sincrónico pueden sufrir variaciones en el tiempo. Y aquí es una forma de validación también de la información reunida en el estudio en la aplicación de estudios de corte longitudinal. Y lo define como estudio de panel. Que significa un seguimiento de los jóvenes en un periodo determinado de tiempo, en distintos momentos. Acá aclara que dado el corte exploratorio y cualitativo de la investigación, antes lo definió como exploratorio descriptivo, se optó por trabajar con una muestra intencional, y aquí me va a definir la muestra, que es algo que también les puede servir bastante a quienes estén haciendo una tesis doctoral. Acá se optó por una muestra intencional no representativa, comprendiendo y evaluando las características esenciales de la muestra de este tipo. No tiene significación estadística, más otras características que agrega, que no la voy a leer. Ahora, indica cómo se seleccionaron los casos y señala en función del cruce entre una serie de criterios. Y aquí están enunciados los criterios. Esto es importante para el tesista. Los criterios por los cuales
selecciona los elementos que van a conformar una muestra definida como intencionalmente. Jóvenes egresados de las escuelas secundarias pública y privada, clasificación de grupos de escuela, establecimiento de una limitación temporal vinculada al año de egreso. Un segundo criterio, la zona geográfica de residencia de los jóvenes. Un tercer criterio, el género. Y aquí sintetiza que la composición de la muestra final es de 10 casos. Jóvenes, varones y mujeres, cada uno de las jurisdicciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata. 4 de estos son jóvenes egresados de escuelas de altos, del sector alto, 4 del sector medio y 2 del sector bajo. Aquí es tremendamente importante porque es una tesis doctoral con 10 casos. Esto es un tema que algunos siguen 12, 15, otros aplican el concepto de parsimonia, es decir, parten con una muestra inicial de 8 sujetos, pero en la medida que no van obteniendo, que van apareciendo elementos nuevos, la muestra se va incrementando hasta que se produce un punto con respecto al perfil de los sujetos que conforman la muestra y que no se agrega información de mayor novedad. Es una buena manera para justificar la forma de definir la muestra. Aquí revela los problemas que se fueron teniendo, porque en algún momento se pensó en una muestra un poquito más grande y finalmente se llegó a una muestra de 10 sujetos. Aquí sigue escribiendo la parte de administración del proceso, es cómo se llegó a ellos para entrevistarlo, que es algo que también el tesista debe relatar. La operatoria, las dificultades que se encontraron, y ahora me voy a acercar a el trabajo de análisis. Una vez reunida la información, de grabar, transformada en archivos de texto, el tesista tiene que definir la forma, cómo va a proceder a realizar su trabajo de análisis. Aquí la tesista señala que la tarea de elaboración conceptual y esquemas de interpretación que dan sentido a las argumentaciones, así como la elección sobre el modo de analizar los datos, fue una tarea que instó permanentemente a la toma de decisiones orientadas en función del análisis reflexivo. No ha señalado una metodología. Por las características exploratorias de la investigación y por el carácter del problema, no se formuló como parte de la estrategia teórica o metodológica un cuerpo de hipótesis rígida. Aquí viene lo importante. No es que no haya formulado hipótesis, sino que no eran rígidas. Se partió, la forma como se las esbozó, se partió de ciertas inquietudes iniciales vinculadas teóricamente con el debate, es decir, desde la teoría, con relación a los jóvenes de la sociedad contemporánea. Dice, la reflexión, y este es un concepto bastante importante, orienta al investigador en la búsqueda de la dimensión particular de la disciplina dentro de la cual se inscribe su investigación, a partir de la consideración de las características del objeto de estudio, la metodología para abordarlo y las técnicas plausibles de ser utilizadas. Y en función del universo de cuestiones relevadas en el campo, el trabajo empírico, se fueron redefiniendo nuevos problemáticos que constituyen los ejes del análisis posterior. Siempre guiada por las temáticas establecidas como los campos de interés, que son, este es el momento deductivo, las temáticas establecidas como campos de interés. Y el momento inductivo son los nuevos problemáticos que fueron surgiendo durante los procesos de entrevista. Es decir, aquí se hace una combinación de las modalidades inductivas y deductivas claramente. Estos son las dimensiones, los ejes que preocupan, y los vamos a ver enseguida en herramientas metodológicas, en el anexo. Ahora, acá en este párrafo, dice, ya tengo los datos, los tengo sistematizados. ¿Qué técnica voy a utilizar para realizar el proceso de interpretación del sentido? Y cómo voy a analizar el contenido de los relatos de los jóvenes. Y aquí establece con claridad que utiliza el concepto de la técnica del análisis del discurso. Un tipo de estrategia que permite llevar a cabo un proceso de comparación, clasificación, contextualización y particularización de la información.
siguiendo las pautas de uno de los clásicos en análisis del discurso, una de las variantes de análisis del discurso, que es Van Dijk. Lo escribo acá. Por un lado, un análisis global, se realiza un análisis global para identificar macroestructuras de sentido y coherencia discursiva en los relatos de los actores. Aquí hay un punto no declarado en la tesis. La tesista, al parecer, tomó todas las entrevistas y las analizó en conjunto para obtener estas macroestructuras de sentido. Ahora, esto es así cuando la muestra es homogénea, es decir, cuando todos los sujetos forman parte de un mismo grupo, pero esta tesis aborda sujetos que forman parte de grupos distintos. Creo que este es un punto que requeriría un proceso de profundización. ¿Cómo se analizan relatos, contenido de entrevistas que provienen de muestras homogéneas o de muestras heterogéneas? Esto fue por lo cual yo elaboré un video que lo subí a YouTube y que lo denomino datos cualitativos. Quiere procesar varios textos cualitativos, varios textos, varias narrativas, varios relatos, varias historias. Creo que allí trato de abordar precisamente este punto que lo noto un poquitito flojo, por decirlo así, en este análisis. En la tesita dice, un análisis global para identificar macroestructuras de sentido y coherencia discursiva en los relatos de los actores. Que no queda claro el grado de homogeneidad o heterogeneidad de estos relatos de los actores. Por otro lado, un análisis para establecer relaciones entre proposiciones. Y por último, un análisis categorial para establecer relaciones entre las distintas dimensiones, orientador de la articulación de la interpretación. Precisamente en el video que les he mencionado, que lo subí a YouTube, trato de problematizar el distinguir, ¿no es cierto?, el flujo de tratamiento de la información cuando se tienen muestras que son heterogéneas u homogéneas. Que el curso de acción no es exactamente lo mismo y por eso en el video se menciona al menos 4 modelos para realizar este tipo de análisis. Sin embargo, asumamos que la tesista aplicó lo planteado por Van Dijk, y está muy bien enunciado acá, y fue la ruta que siguió. Entonces, la cuestión que yo pido es profundizar, es el rigor, en términos del tipo de muestra que se tuvo. Es decir, la aplicación del análisis del discurso va a depender mucho si la muestra es homogénea o heterogénea para el tratamiento de los datos. Lo dejo como inquietud. Pero aquí está muy bien planteado el esquema o los ejes del andamiaje teórico-metodológico que va a seguir la tesista. Insisten en las interpretaciones sucesivas y en el concepto analítico de vincular lo particular y lo singular, identificar lo único en cada uno de los relatos de los actores o de los intérpretes de sus realidades. Aquí dice, se tomó en cuenta la totalidad de las grabaciones de la entrevista, aquí lo define. Lo vuelvo a repetir, es una muestra heterogénea. Sobre dicho material se realizaron operaciones de interpretación, reconstrucción y contraste. Se registró la forma en que aparecían los distintos temas en las entrevistas, es decir, qué decían los jóvenes y cuáles eran las opiniones surgidas en el relato respecto a las distintas dimensiones teóricas consideradas por la tesista. Este es un muy buen procedimiento a seguir en una tesis de corte cualitativo. Solamente el tema de lo homogéneo y lo heterogéneo de la muestra lo que pongo en consideración de quien esté viendo este video. Pero el procedimiento está muy bien explicitado acá. Y leer a Van Dijk es interesante y ustedes van a encontrar la documentación de la argumentación de lo que la tesista siguió. En el primer acercamiento al material se enfatizó el abordaje de los rasgos comunes, las comunalidades a la totalidad de los relatos. Esto está insistiendo, un poquito redundante este párrafo. Un segundo paso implicó avanzar sobre las peculiaridades reconstruidas en función de subrayar aquello que posibilitara diferenciar y agrupar elementos para la clasificación de los grupos. Es decir,
ella desde lo inductivo va a separar los grupos de acuerdo con los criterios definidos a través del proceso analítico. Este es un punto en el que noto una tensión, pero intuitivamente se ve claro de que al tratarse de una muestra heterogénea van a surgir peculiaridades, singularidades, que el proceso analítico las va a permitir rescatar. En este sentido se exploraron las entrevistas buscando material potencialmente relevante en términos de comunalidad y en términos de singularidad. Tras una primera lectura se comenzaron a marcar las frases, y aquí está la metodología que iba usando, las frases o segmentos que se identificaban como relevantes, en paralelo al análisis teórico. La lectura y relectura del material permitió arribar a interpretaciones cada vez más refinadas acerca de las redes semánticas y esquemas de interpretación que dan sustento al análisis. Aquí hay un ir y venir desde lo deductivo a lo inductivo y de lo inductivo a lo deductivo, que esa maja lo va a llamar un proceso de abducción. Aquí dice, se identificaron elementos comunes en torno a los distintos bloques temáticos. Aquí hay una redundancia, normalmente en un primer nivel de trabajo, cada una de las entrevistas considerando la totalidad del relato. Aquí se recorrieron, aquí lo explicito un poquito mejor, las biografías de los jóvenes, reconstruyendo y describiendo las principales actividades desplegadas y estableciendo características básicas de su situación actual. Complementariamente se confeccionaron cuadros descriptivos que permitieron sistematizar aspectos centrales de los recorridos para guiar el proceso de comparación. Esto lo narra bastante bien la tesista, pero uno hubiera esperado algunos cuadros comparativos de este proceso que ella anuncia acá, que no aparecen en la tesis. Un segundo nivel consistió en fragmentar las entrevistas en segmentos de acuerdo con la referencia a las categorías y los bloques temáticos. Esto es un poquito también lo que hace la teoría fundamentada. Se trabajó con fragmentos relativamente breves de los discursos que revelaran cierta categoría, utilizando para todos los registros, para ello todos los registros. Esto es lo que muchos investigadores hacen a través del software Atlas-T. Luego se avanzó en la descripción, análisis e interpretación, estableciendo relaciones y definiendo y articulando el análisis descriptivo y categorial. Los resultados del mismo conforman los capítulos de la segunda parte del presente trabajo, donde se presentan los resultados del proceso cognitivo. Aquí se arraiga la tesista en la psicología cognitiva. Sigue el procedimiento, está muy bien explicado. Para alguien que quiera hacer una tesis doctoral utilizando el análisis del discurso como una propuesta metodológica cualitativa, puede seguir perfectamente este mismo itinerario con los puntos que he ido tratando de destacar y comentar. Entonces, hasta la página 105 tenemos la estrategia metodológica. Nos vamos a ir a la página 142, donde están los grupos identificados. Los recorridos de los jóvenes. Hace una serie de indicaciones que establecen que determinados capítulos construyen el andamiaje conceptual y el contexto histórico en el cual se desarrolla la presente investigación. Se repasan indicadores, todo este es un momento deductivo. Y dice que a partir de aquí, de este capítulo, el quinto, y hasta el séptimo capítulo, se presenta el análisis del material empírico. No, sin antes recordar que el universo de la muestra comprende un conjunto de jóvenes de distintos sectores socialmente habitados, etc. Aquí está la heterogeneidad de la muestra. Hace indicaciones teóricas. Todo esto es un planteamiento deductivo. Y aquí hace, por ejemplo, la reconstrucción de los recorridos juveniles. Y no voy a abordar mayormente esto porque
estaría comentando la especificidad de la tesis, y lo que me preocupa a mí en este caso es el tema metodológico. Voy a ir a la página 190, ustedes pueden leer el resto, para ver, por ejemplo, una de las dimensiones que se investigan en esta tesis son los apoyos afectivos, ¿no? Lo que la tesista denomina la dimensión afectiva, ¿no? Para estudiar los vínculos establecidos entre padres e hijos, ¿no? Y aquí refleja que los relatos van a revelar situaciones complejas, difíciles de catalogar y clasificar. Todos los entrevistados declaran que pueden identificar los esfuerzos cotidianos de sus familias para apoyarlos en el desarrollo de las actividades educativas y laborales que ellos realizan. Dice, es posible retomar distintas escenas en torno a las actitudes de los padres a la hora de funcionar como soporte en la construcción de los recorridos. Aparte de reconocer la confianza que sus padres depositan en ellos, los jóvenes apelan directamente a situaciones cotidianas mediante las cuales ejemplifican los apoyos, definidos como apoyos definidos. Y aquí, con itálica o cursiva, aluden a este segmento textual, un párrafo textual emitido por una mujer de La Plata, del sector alto, del año 2008. Ustedes pueden ver cómo se relata el apoyo afectivo que ve esta persona, este joven, o esta joven. Y así sucesivamente va enunciando teóricamente el tema y enseguida recurre a párrafos que vayan sustentando la argumentación. Esto es bien importante y por eso la recomendación de hacer matrices entre si pensamos en una matriz, en las filas colocamos los sujetos y en las columnas colocamos las categorías. Entonces vamos viendo en cada sujeto qué categorías se van dando. Y si tenemos clasificados los sujetos en clase alta, media y baja, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, qué de común hay en términos del relato de los de clase alta, los relatos de clase media y los de clase baja. Y vamos haciendo un cruzamiento entre las categorías y los actores sociales. En alguna medida, y de seguro la tesista debe haber seguido este procedimiento, aunque sería importante que no resultase tan poco relacionado el análisis teórico con el análisis empírico. Es decir, este segmento aparece como una muestra de un proceso de categorización teórico que está haciendo la tesista, que es importante. Pero uno tiende un poquitito a perder la contextualización del conjunto de los sujetos con respecto a los apoyos afectivos. Apoyos sociales, ustedes pueden ver exactamente lo mismo, y con todas las dimensiones sigue la misma estrategia, la teorización, la fundamentación teórica, la categorización que hace la tesista, y los segmentos textuales que irían corroborando el procedimiento que ha identificado la tesista. Sigue. Y nos vamos a ir a ver la pauta. Esta es la pauta de la entrevista a los egresados. Aquí está la ficha. Aquí está la metodología operatoria, presentación con la entrevistadora, contexto en el cual se realiza la entrevista. Aquí explica cómo se hace la presentación, comentar de modo sencillo el objetivo general del trabajo, el contrato, y detalle, porque se garantiza anonimato, el disparador. Aquí hay una interesante manera de armar una pauta de entrevista semiestructurada. Aquí están todas las preguntas que va a usar el entrevistador para provocar la interacción sobre cada una de las dimensiones: trayectoria laboral, percepción sobre conexión entre información recibida y actividad actual, entonces cualquier tesista que quiera hacer una tesis doctoral desde el punto de vista cualitativo va a identificar desde la revisión
bibliográfica, en la revisión de la literatura, las distintas dimensiones asociadas a lo que quiere investigar, en este caso el imaginario de los jóvenes, y a partir de esto identificar distintas dimensiones, y en función de estas dimensiones se elabora estos indicadores que van a servir para llevar adelante la entrevista semiestructurada. Está bastante completa, se nota bien elaborada y acotada a todo lo que se definió deductivamente como dimensiones de interés para llevar adelante esta tesis. Bien, voy a volver un poquito al trabajo de Irene Vasilakis de Gialdino, que es el que sigue esta tesista. Lo recomiendo para que ustedes vean algo bien interesante. Está en la página 17. ¿Qué es esto? Este esquema. Si se adopta un enfoque como el análisis del discurso y se utiliza la perspectiva de Irene, este texto que estoy citando, que involucra un análisis lingüístico, podría ser interesante identificar para ver qué iba pasando en los distintos grupos de jóvenes incluidos en la muestra, estos 10 jóvenes. Por ejemplo, analizar los reforzadores lingüísticos, los afirmativos, los negativos, los de atención, los secuenciales, los deductivos. Esto está muy bien elaborado en este texto de Irene, citado por la tesista doctoral. Es decir, uno hubiera esperado de algún modo, un tratamiento analítico de los relatos de los jóvenes con un mayor proceso inductivo, clasificatorio, generador de tipología. En alguna medida, la contundencia de la argumentación deductiva no deja ver bien la forma que se siguió para llegar a tan importantes e interesantes conclusiones sobre el imaginario de los jóvenes respecto a las distintas dimensiones de la tesis. Lo dejo como inquietud. Pero como aporte de esta tesis, en primer lugar, es darle confianza al tesista de cómo puede generar una investigación de corte cualitativo, con una excelente estructuración deductiva y con la forma de llevar adelante el trabajo inductivo y el trabajo empírico. Y además tiene una pauta de entrevista semiestructurada, muy bien elaborada y generada a partir de identificar las dimensiones asociadas al objeto de investigación y los distintos indicadores que van a permitir obtener relatos que permitan hacer los análisis. En este caso, 10 sujetos, la muestra no intencionada de 10 sujetos, que sería interesante ver si ustedes utilizan el enfoque cualitativo, hacer una matriz con los distintos sujetos, las distintas categorías, los distintos indicadores, y esto les va a permitir ir mapeando la semántica, ir mapeando por un lado los significantes e ir abstrayendo los significados que se van generando a través del estudio.